El ACFE es seguramente la asociación más importante en el mundo en materia de generación y difusión de conocimientos sobre la temática de fraude y corrupción, ¿sí? Fue creada en el año 1988 en Austin, Texas, en Estados Unidos. Hoy tiene presencia en más de 150 países, tiene aproximadamente unos 90.000 asociados, miembros asociados, y su forma de organización está establecida bajo capítulos o chapters, que en la actualidad son 190 distribuidos en todas partes del mundo, de los cuales un número importante está dentro del propio Estados Unidos. En Latinoamérica tenemos 5 de estos capítulos, de los cuales nos honra decir, entre comillas, que nosotros fuimos el primer capítulo latinoamericano y el primero de habla hispana, del cual yo fui cofundador, hoy me toca presidir la comisión directiva y hemos nacido en el año 1998. Nuestra función, esto es una asociación sin fines de lucro y nuestra función básicamente, reitero, es tratar de formar profesionales con una especialidad muy específica que es justamente la prevención de delitos económicos y en particular el fraude y la corrupción. Una de las tantas formas y oferta de servicios educativos que tiene la asociación, y quizás la más importante, es justamente la certificación CFE, por su sigla en inglés Certified Fraud Examiner, que es una certificación muy rigurosa. Desde el capítulo Argentina, para aquellos que estén interesados, podemos guiarlos para poder realizarla en los Estados Unidos, también en forma remota. Y de Argentina tenemos diversas actividades también de formación, y en ese sentido invitamos a todos aquellos profesionales que quieren acercarse a nuestro chapter a hacerlo vía la web. Este año nos toca hacer actividades remotas, como nos ha de alguna manera marcado esta desafortunada situación producto del COVID. Una de las cuestiones que hoy vamos a tratar en nuestro webinar. Y bueno, espero que esta actividad sea provechosa para todos. Le damos nuevamente la bienvenida. Yo le voy a pasar ahora la palabra a Walter Larriba, quien es el vicepresidente de nuestra comisión directiva, para que presente a Dolores Ferrín, quien va a dar una exposición realmente muy interesante sobre el fraude en esta nueva normalidad o presunta nueva normalidad que estamos viviendo. Y les reiteramos el agradecimiento por acompañarnos en esta actividad. Walter, te doy la palabra. Buenos días a todos. Gracias, Enom. Muy honrados de vuelta de tenerlos acá en este nuevo webinario con esta nueva modalidad. Hoy vamos a hablar sobre esta nueva normalidad y previamente Dolores nos va a hacer un rápido repaso de los puntos claves de un benchmarking que la Asociación de Especialistas de Fraude de Estados Unidos realizó con motivo de la pandemia con la cual hoy tenemos que convivir y cómo está afectando a la mayoría de las compañías en este mundo. Parece que es importante hablar hoy de que tenemos una crisis mundial. Es una crisis mundial no deseada, no esperada, pero de las cuales yo rescato dos aspectos fundamentales. El primero de los aspectos es que nos está poniendo en una zona de incertidumbre, en una zona de muy poca luz y en una zona de fronteras difusas, en donde las conductas también de los que forman parte de la sociedad que convive con este fenómeno tienen importantes variaciones. Y el segundo aspecto nos está enrostrando un cambio en lo que debería ser el paradigma de gestión operativo que tenemos para gestionar el fraude. Cuando hablo de una incertidumbre, la mayoría de los que nos están escuchando conocen lo que es el triángulo del fraude y saben que sus vértices están compuestos por la presión, por la oportunidad y por la racionalización. Creo que los fenómenos de pérdida de empleo, de
bajar lo que es la negociación en cuanto a términos de seguridad, lo que son los contratos, lo que es el comercio entre personas, empresas que cierran. El temor mismo a la enfermedad está poniendo a las personas en un umbral de esa presión como creo no habíamos visto anteriormente. Y por supuesto, si también lo pensamos desde el punto de vista de la oportunidad, con los controles ausentes, con controles que no son permanentes, y con el caos operacional que muchas veces tiene que ir resolviéndose sobre la marcha, es como que nos están dejando un escenario demasiado expuesto como para que los motivos para que las personas cometan fraudes se potencien. Y en el segundo aspecto, cuando hablaba del cambio de paradigma en la operación, básicamente lo que estoy hablando es que este cambio de paradigma requiere entender el fenómeno. Y entender el fenómeno significa comportarnos de manera diferente a lo que antes lo estábamos haciendo. Tenemos que incorporar talentos, tenemos que incorporar personas con especialización específica en el área de fraude, provengan de las profesiones que provengan. Y en realidad esta es un área, la de fraude, que se caracteriza por tener un multiprofesionalismo. Y esencialmente esto ¿en qué nos va a ayudar? A entender qué es lo que estamos buscando. Porque si no sabemos lo que estamos buscando, probablemente nunca vamos a ver aquello que esperamos ver. Entonces, no solo creo que deberían cambiar las formas de encarar de vuelta cómo enfrentar este fenómeno. Tenemos que entender que no solamente han cambiado las formas, sino también cambiaron los medios, cambiaron las circunstancias y hasta me animaría a decir, de alguna manera, que también hemos visto un cambio de valores. Bueno, dicho esto, la exposición de María Dolores les va a dar datos muy interesantes y les va a dar conceptos muy claros al respecto de lo que estoy diciendo. María Dolores Serrín es ingeniera. María Dolores trabaja en Accenture, es directora y es responsable global de investigación de fraudes de la firma. Y ha estado trabajando durante aproximadamente 9 años y ha pasado por distintas áreas de prevención, áreas de detección, es la que hace el diseño también y la que lidera los programas de analytics, en esto que yo hablaba del multiprofesionalismo, como para poder encarar mejor las soluciones de fraude que hoy las compañías están necesitando y aún no están llegando. Bueno, los dejo con Dolores, nos volvemos a ver al término de la exposición y vamos a dejar un espacio de aproximadamente unos 30 minutos para poder contestar las preguntas. Hasta luego, muchas gracias. Dolores. Gracias, Walter. Gracias, Zenón. Buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla. Para que podamos arrancar. Bueno, como les decíamos, la idea tiene que ver con charlar sobre el fraude y la nueva normalidad, es decir, cómo cambia esta pandemia, esta situación crítica que estamos viviendo todos, cómo nos cambia la forma de prevenir y detectar el fraude, ¿no? El fraude cambia todo el tiempo, entonces la idea es entender dónde estamos, cómo nos está afectando y cómo tenemos que reaccionar nosotros dentro de las organizaciones para prevenir este fraude que ocurre. Tan como dijo Walter, la idea es manejar 2 ejes temáticos. El primero es trabajar sobre el reporte de benchmarking que hizo ACFE durante los primeros meses de pandemia y en una segunda instancia sí meternos de lleno en lo que tiene que ver con el análisis del fraude ahora en la nueva normalidad. Como saben, ACFE, tanto en el mes de junio como en el mes de septiembre, realizó 2 reportes para entender qué pensábamos, qué creíamos quienes trabajamos en el fraude, los profesionales de fraude, cómo estábamos viviendo la pandemia en términos de cómo nos iba a afectar. Y de esto es lo que trata el reporte. Se hizo uno en junio, uno en septiembre. Entonces, antes que nada, lo que les propongo es charlar sobre
quiénes completaron esta encuesta, es decir, quiénes completaron para ACFE. Más del 50 o casi 60% de la gente que respondió a esta encuesta para ACFE, todos profesionales del área de fraude, trabajan en bancos o en servicios financieros. Hay un buen porcentaje, un 23% de bancos y servicios financieros, hay un 20% de sector de gobierno, de regulación de gobierno y sectores públicos, y hay un porcentaje alto, también alrededor de un 15% de profesionales que trabajan en fraude, profesionales independientes y demás, gente que estamos inmersos en el mundo del fraude, con lo cual está bien repartida quienes han completado esta encuesta. Y por otro lado, en tamaño de las organizaciones me parece que es súper representativo, porque si bien hay un 22% que son empresas que tienen menos de 100 empleados, si ustedes ven como el gráfico de dispersión, hay un porcentaje equivalente para todo tipo de empresas, es decir, en tema de tamaño, con lo cual esto nos permite entender que tiene la dispersión necesaria para que los datos sean razonables y que representen a las distintas partes involucradas. La primera pregunta que se hace tiene que ver con cuáles son los cambios esperados en el nivel general de fraude, es decir, ¿qué pensamos nosotros quienes laburamos en fraude, quienes trabajamos en fraude, qué va a ocurrir con el fraude durante esta pandemia? La primer set de preguntas se hizo en mayo, el segundo se hizo en agosto, y como pueden ver, mucho más del 60% de la gente que trabajamos en fraude entendemos que el fraude va a cambiar en esta época de pandemia, que no hay ninguna chance que esto no ocurra. En agosto aún se profundiza mucho más. En agosto estamos casi en un 80% de quienes trabajamos en fraude diciendo sí, nos va a cambiar mucho o nos va a cambiar de manera significativa. Y lo entendemos porque quienes trabajamos en fraude entendemos que el fraude tiene que ver con la conducta de los seres humanos. Entonces, es muy difícil que algo como una pandemia mundial, con un cambio de hábito de vida de todos nosotros en el día a día, no nos cambie la forma en que racionalizamos todo y aquella gente que comete fraude, inclusive la forma en que racionaliza el fraude. Con lo cual, lo que muestra la encuesta es que sí, todos nosotros estamos esperando que el fraude cambie, que el fraude suba, que mute, que migre, que se transforme, y que también sostenidamente, casi más del 90% entendemos que en los próximos 12 meses esto va a seguir ocurriendo. El fraude va a migrar y va a mutar cada vez más. Por otro lado, otra de las preguntas que se incluyeron fue cuáles son los cambios esperados en riesgos específicos, es decir, por dónde entendemos que va a pasar, qué tipo de fraude es el que entendemos que va a ocurrir en el próximo tiempo. Lógicamente, tanto en junio como en septiembre, cyberfraud está primero. Del lado izquierdo tienen los 6 esquemas primordiales. Hay 9 esquemas que incluyen el reporte, yo traje 6 solamente porque es donde se une la mayor o se junta la mayor cantidad de la curva. Traje 6 tanto en junio como en septiembre. Pero si vemos en ambas situaciones, todos entendemos que cyberfraud es el principal esquema de fraude, la principal área donde esperamos que haya variación. Y tiene total lógica, porque lo vamos a ver después en detalle, pero la forma de comprar, la forma de pagar, nuestra intención de compra cambió. Entonces, muchas de las transacciones que se hacían presenciales, que se hacían en on-site, ahora se van a empezar a hacer automáticas, se van a empezar a hacer online, y lógicamente el esquema de cyberfraud sube primer lugar en ambas encuestas, en junio y en septiembre. Si vamos a mirar qué pasaba con cyberfraud antes de la pandemia, era un esquema que no estaba entre los primeros esquemas como los más comunes. Era un esquema que estaba más cerca de mitad de tabla que estar arriba. Pero bueno, nos cambia la normalidad, es lógico que cyberfraud esté al inicio. En junio, donde todavía estábamos mucho más, donde los encuestados estábamos todos mucho más inciertos o con muchas más inseguridades de cómo venía el tema pandemia y cuánto tiempo iba a durar, todo lo que tiene que ver el fraude con compradores y vendedores está en segundo lugar, porque todavía no había una certeza clara de cuánto iba a durar la pandemia y el impacto económico, si bien ya era alto para junio, no llegaba a ser lo mismo que para septiembre y menos que para ahora. Con lo cual, si vemos la segunda posición, junio contra septiembre, nos vamos a encontrar que en septiembre aparece en segundo lugar los fraudes vinculados a desempleo.
y a los fraudes vinculados al unemployment, a gente sin empleo. Y es lógico, porque la economía cambia. La economía cambia, la situación cambia, los nervios, la ansiedad de las organizaciones y de la gente cambia a medida que pasa el tiempo y todavía seguimos en un contexto incierto. En las dos situaciones, en segundo lugar, tenemos lo que es payment fraud. Lógicamente, como decíamos, cambian las formas de pago, cambian los métodos de pago, con lo cual todo lo que tiene que ver con payment va a volver a estar en un tercer lugar. Y sí, en una segunda línea, digamos, en la posición cuarta a la sexta, encontramos similares situaciones, lo que tiene que ver con cuidado de la salud, lo que tiene que ver con robo de identidad y lo que tiene que ver con fraudes en seguros, eso se mantiene estable en ambas situaciones. Si tenemos que hablar de cyber fraud, cuáles son los esquemas que más se esperan, todo lo que tiene que ver con los malware que llegan a través de los mails, empezamos a recibir muchos mails, sobre todo vinculados a temas de salud, de cuidado personal, de información que necesitamos entender como relevante para poder trabajar con esta pandemia, hacking, ahí empiezan a aparecer muchos esquemas que antes no tenían la relevancia que tenían. Y obviamente dentro de fraudes vinculados a los pagos, lógicamente los fraudes vinculados a credit card, a tarjetas de crédito, toman muchísima relevancia y todo lo que tiene que ver con mobile, con pagos a través de telefonía celular, de métodos digitales. Otra de las preguntas que nos hicieron es, ¿qué se espera en términos de los cambios de nuestros programas antifraude? Y acá hay se dispersa un poco más la respuesta. En términos de cuánto budget se espera que las compañías, que las empresas, que las organizaciones dediquen a los programas antifraude, casi un 50% entiende que no va a haber un incremento en los programas, el presupuesto destinado a programas antifraude. Y hay un 26%, pero hay un 26%, y vamos a decir que hay un 30%, o casi un poco más de un 30%, donde entendemos que sí va a haber un incremento. Al punto es, arriba de un 70%, es la gente que por lo menos entiende que no va a haber una reducción de los modelos, que no va a haber una reducción del presupuesto dedicado a prevenir y detectar el fraude. Lo mismo ocurre, o similar ocurre con qué va a pasar con el staff. ¿Cuánta gente tenemos actualmente trabajando activamente en la búsqueda y prevención del fraude? Arriba de un 70, cerca del 80, hay un 56% que entiende que no va a haber cambio, pero hay casi un 30% que entiende que esto debería crecer. En la línea que entendemos que el fraude organizacional va a crecer, va a aumentar durante los próximos meses, también entendemos que el staff de la gente que trabaja en los equipos de fraude tiene que moverse alineado a cómo esperamos que el fraude ocurra. Hay un tema que tiene que ver con las inversiones en tecnología antifraude, y eso es un tema que luego vamos a charlar en detalle. La tecnología en épocas de pandemia empieza a ser un factor clave, no solamente en la prevención y detección del fraude, sino para el normal funcionamiento de cualquier empresa. Entonces, en esa línea aumenta el porcentaje de gente que entiende que sí hay que aumentar la inversión en programas antifraude, hay que aumentar la inversión en tecnología para encontrar el fraude con mayor celeridad. Vuelve a ver, en general se mantiene respecto de utilizar consultores o recursos externos para seguir trabajando el fraude, el desarrollo y el training de profesionales antifraude, es decir, cuánto tenemos que seguir invirtiendo, y lo que tiene que ver con training y con desarrollo o inversión en desarrollo de los equipos, también lo vamos a charlar en el segundo eje temático, es clave. Y es clave porque, como decíamos, el fraude cambia, nos va a cambiar, nos cambió con la pandemia, entonces nos tenemos que mantener ayornados, nos tenemos que mantener capacitados y bien preparados para poder detectar y entender por dónde pasan las cosas ahora. Otro de los temas que se preguntaron fue, a los encuestados tuvo que ver con qué cambios o cuáles son los cambios que prevemos en la dificultad para detectar, prevenir e investigar fraude. La mayoría del grupo o el gran bucket lo vamos a tener en la gente que cree que, si bien va a haber un cambio, este cambio no va a ser significativo, pero sí va a haber un cambio. Sí entendemos que va a haber un cambio en la dificultad tanto de prevenir como de detectar y de investigar.
Y tiene que ver con un montón de factores, tiene que ver con dificultad para viajar, tiene que ver con variaciones en la tipología del fraude, tiene que ver con lo desconocido, con lo nuevo, con lo incierto, con lo inesperado, tiene que ver con la forma, con la documentación, con la evidencia. En esta apertura lo tenemos como mucho más detallado, cuando la pregunta tiene que ver con cuáles creemos que son esos factores que van a complicar o a dificultar lo que tiene que ver con detectar, prevenir e investigar, nos encontramos que los 3 primeros en términos de porcentajes tienen que ver con la imposibilidad de viajar, con las dificultades para manejar o para conducir entrevistas remotas y con lo que tiene que ver con imposibilidad para acceder a la evidencia. Esto complicó a muchas organizaciones, esto complicó a mucha gente que trabaja en lo que tiene que ver con investigación y prevención de fraude, pero lo que les quise marcar acá tiene que ver con entender que estas 3 imposibilidades, lo que tiene que ver con que al viajar se me dificulta la investigación, con que no puedo mantener entrevistas cara a cara y con lo que tiene que ver con que no puedo acceder a la evidencia, le ha afectado muchísimo menos o aún no ha afectado en empresas que tienen una alta madurez en el uso de herramientas digitales. Y después vamos a compartir algunos casos de éxito, pero la idea es entender que a mayor madurez en el uso de herramientas digitales, de tecnología, en el proceso entero, tanto en la detección como en la prevención, como en la investigación de fraude, este tipo de grandes cambios no afectan de la misma manera. Esto es un poco lo que plantea ACFE en términos del análisis del mercado, de un benchmark para entender qué creemos, cómo creemos nosotros que va a estar ocurriendo el fraude durante los primeros tiempos de pandemia o ya entrada la pandemia. El segundo eje temático que les propongo tiene que ver con entender, ya con 9 meses de pandemia arriba, entender cómo yo entiendo que ya el fraude ya está, digamos que ya ocurrió fraude, ya fuimos capaces, por lo pronto en el caso de éxito nuestro, ya fuimos capaces de encontrar el nuevo fraude. Ya sabemos que el fraude ocurre, ya sabemos que ya cambió y ya fuimos capaces de detectarlo. Entonces la idea es entender cuáles fueron estos cambios y cómo creemos que se va a comportar en los meses que vienen. Para esto les propongo trabajar desde 5 puntos de enfoque, empezando por cuáles son los principales cambios que nos trajo la pandemia, cuáles son los cambios que afectan obviamente la vida organizacional, pero también la vida individual, es decir, que nos afectan a todos, entender estos cambios y esta situación de pandemia, cómo nos cambió o cómo le cambió al fraudulento la forma de racionalizar ese fraude que comete. En base a estos cambios, cómo se reposiciona los esquemas de fraude, es decir, cuáles son los esquemas que nosotros efectivamente encontramos que ahora son el top 3 de los esquemas que están ocurriendo, y por lógica, cómo tenemos que ayornar o rediseñar nuestros modelos de prevención y de detección para poder detectar este nuevo fraude. Y lógicamente, como hablaba también Walter, la importancia de las necesidades de talento, es decir, cuáles son mis nuevas necesidades de talento para mi equipo, dónde tengo que trabajar yo para que los equipos de trabajo estén preparados para poder descubrir o para poder entender cómo ocurre el fraude ahora y poder accionarlo en consecuencia. Entonces, dentro del primer eje temático que les propongo tiene que ver con entender cuáles son estos cambios que nos trajo la pandemia y entendemos que siempre cuando hay situaciones de cambio, de crisis, de mucha vorágine a nivel mundial, lógicamente las organizaciones se ven afectadas por esto. Si los cambios tienen que ver con una nueva economía, si los cambios tienen que ver con políticos, con lo que sea, típicamente las organizaciones, y estamos hablando de fraude organizacional, las organizaciones son las primeras afectadas por cualquier tipo de crisis que hay a nivel global o a nivel local. En este caso, si se quiere el cambio, es que la pandemia que estamos atravesando no solamente generó cambios muy abruptos en lo que tiene que ver con el ecosistema, con el ámbito donde se desarrollan las organizaciones, sino que también nos generó cambios en el día a día a las personas, a quienes no solo cometemos el fraude, sino que también somos quienes formamos esas organizaciones en donde el fraude se comete. Entonces, hay un doble impacto y muy fuerte. Afectó mucho a las organizaciones, pero también nos cambió a nosotros como personas. Nuestro día a día como individuos, hoy, post pandemia o durante, vamos a decir,
porque estamos todavía atravesando la pandemia, hoy nuestro día no es igual, nos levantamos a la mañana y lo que hacemos a la mañana no es lo mismo que hacíamos antes. La gran mayoría de la gente hoy está afectado, desde lo más mínimo, desde tener que ponernos un tapaboca para salir, para quienes ya no tenemos que ir presencial a la oficina a trabajar, se redujeron los viajes, se redujo el ir a la oficina, nos cambió, ya no es lo mismo nuestro día a día. En esa línea es muy importante entender los dos ámbitos de aplicación. Para poder entender cómo cambia el fraude, tenemos que entender cómo cambiamos nosotros y qué nos pasó a nosotros como individuos que formamos esas organizaciones y a su vez que somos quienes perpetramos el fraude. Entonces, si tenemos que analizar los grandes cambios que hubo en el concepto, en el contexto que nos afectaron a ambas partes, vamos a decir, uno de los grandes cambios que hubo es la prohibición de viajes. Ya no se puede viajar ni por motivos, o se puede viajar poco, o se puede viajar de forma en algunos lugares restringidos, tanto por motivos laborales como por motivos personales. No es que por un tema económico no se puede viajar laboralmente. No podemos viajar ni por la empresa, ni para ver clientes, ni para investigar fraude, ni para hacer un delivery de nuestro servicio, pero tampoco podemos viajar en su mayoría, o hay mayor complejidad para viajar para irnos de vacaciones, para viajar a ver a nuestra familia. Ya nos afecta en dos niveles. Otro de los grandes cambios que tuvo que ver tiene que ver con el trabajo remoto. Muchas organizaciones, casi todas, vamos a decir, el 100% de las organizaciones que no tienen que ver con sectores que han tenido, obviamente, de primera necesidad o esenciales durante la pandemia, hemos empezado a trabajar 100% de manera remota, y mucho se había hablado antes del tema del trabajo remoto, del equilibrio vida personal-trabajo, y cuán importante era que la gente trabaje de sus casas, y cuán importante era entender ese equilibrio, pero ahora no hubo tiempo. Uno de los comunes denominadores que ocurren durante la pandemia es no hay tiempo para analizar los cambios. Los cambios entraron de manera abrupta, no hubo tiempo para entender de qué manera queríamos que la gente empiece a trabajar remoto, no tuvimos tiempo de sentarnos a pensar cómo queríamos que nuestros equipos de fraude se organicen para llevarse lo que necesiten para trabajar a las casas, que tengan acceso a la evidencia, que tengan acceso a la información, que puedan. No tuvimos tiempo. Cuando nos dimos cuenta teníamos a toda la gente trabajando de las casas con lo que se habían podido llevar de la oficina el día anterior. Entonces, en lo que tiene que ver con trabajo remoto nos cambió radicalmente la forma de trabajar en el fraude. Vuelve a aparecer la necesidad de tecnología y la tecnología como factor clave, porque aquellas empresas que tenían un nivel de madurez mayor sobre el uso de la tecnología son las que menos afectadas estuvieron. Hubo muchas organizaciones donde el viernes la gente se fue a sus casas y el lunes, en pandemia o cuarentena de por medio en Argentina, pudo seguir trabajando como si nada hubiera pasado. Y hubo muchas empresas que tuvieron que estar mucho tiempo, 15 días, donde no pudieron acceder a los edificios, no pudieron acceder a buscar sus computadoras, algo tan simple como computadoras de escritorio o computadoras portátiles. La gente que tenía las computadoras portátiles se pudo hacer un plug and play y directamente arrancar a trabajar. Un par de días después desde sus casas hubo empresas que tuvieron que estar paradas semanas, inclusive más de una semana, varias semanas por el tema pandemia, y ni hablar equipos de investigación de fraude, equipos que tuvieron que directamente rediseñar cómo iban a hacer su proceso de entrevista, cómo iban a hacer los procesos que para nosotros son core. Y obviamente todo esto se ve en el contexto de una nueva economía. Hay una complejidad económica muy fuerte. Esta pandemia trae muchos factores que cambian económicamente a las dos partes, que no solamente cambian la economía de las organizaciones, sino que nos cambian la economía nuestra en nuestras casas. Ya no es lo mismo, nos afecta profundamente a todos. Y estos cambios en el contexto típicamente generan nuevos hábitos de consumo, generan cambios en la forma en que nosotros vamos a contemplar el consumo. Entonces, lo primero que nos va a cambiar tiene que ver con la intención de compra, de qué forma compramos y qué compramos. Nos va a cambiar el qué y el cómo lo compramos. Antes necesitábamos algo en lo individual o en lo corporativo también, necesitábamos algo en lo individual, íbamos físicamente caminando al negocio de proximidad, al negocio de cercanía y lo comprábamos. Durante mucho tiempo esto cambió. Y adquirimos hábitos que probablemente no volvamos atrás. Y adquirimos el hábito de la compra online. Y este hábito de la compra online probablemente es algo que vamos a mantener por diversos motivos. Pero nos cambió la forma. También nos cambió
al principio de la pandemia empezamos a comprar productos de primera necesidad. Después entendimos que íbamos a estar un rato largo en esta situación, que no iba a terminarse en un par de meses, con lo cual no podemos seguir sin comprar ciertas cosas, y empezamos todos los estudios lo que muestran es que ciertas cosas que al principio, por ejemplo, al principio se focalizaba todo en lo que tiene que ver con productos de higiene personal, productos de limpieza, comida desde ya, y luego empezamos a entender que después de tanto tiempo teníamos que volver a lo que tiene que ver con entretenimiento, teníamos que volver a una vida mucho más normal en esta nueva normalidad. Entonces nos empieza a cambiar las marcas que compramos, empieza a haber percepción de que las marcas que tengo que comprar son esas marcas que me dan seguridad, y esas marcas que me dan seguridad son típicamente más costosas. Y esto tiene claramente que ver en que al final del día voy a necesitar más plata para hacer probablemente lo mismo que hacía antes en términos absolutos, con lo cual empieza a ver en las personas mucha inestabilidad en el tema económico. En el tema es, para poder hacer lo mismo que hacía antes, hoy necesito más plata, porque la marca que me da seguridad es una marca premium, y sale más cara, necesito más dinero. Y desde ya que empieza a cambiar los métodos de pago. Y esto cambia para las dos áreas, grandes para las dos áreas. Los métodos de pago cambian para las personas, pero también van a cambiar para las organizaciones. Es decir, para las organizaciones como método de pago hay un cambio que es clave, que es se exponencian los proveedores. Antes, como empresa, vos trabajabas con una serie de proveedores que pasaban por un proceso de establecimiento o de setup muy detallado, donde uno podía investigar qué tipo de proveedores y hacer todos los checks que había que hacer. Ahora los proveedores se exponencian porque ya no tiene que ver con el proveedor de cercanía, ni para las personas ni para las organizaciones. Los proveedores se exponencian porque yo ahora puedo usar cualquier proveedor que sea capaz de deliverar el servicio que yo necesito. Entonces empieza a haber otra competencia, se me dispersa, ya no tengo lo que tiene que ver con el área de compras y contrataciones, ya no tengo un grupo fijo de proveedores que me dan servicio. Yo ahora puedo tomar muchas áreas de servicio de donde sea. Y a veces, de hecho, a veces necesito más de un proveedor, porque los proveedores que usaba antes ya no tienen abasto a cubrir las necesidades que tengo ahora. Entonces sí o sí tengo que dispersar proveedores. Y al dispersar proveedores, empiezan a ocurrir que con la velocidad que los tengo que dispersar, empiezan a ocurrir que faltan análisis. Proveedores que antes no tenían un target corporativo ahora empiezan a tenerlo. Digo, antes de repente, y voy a lo más simple, digo, las áreas de compras trabajaban con proveedores de catering que tenían que estar cerca probablemente de los edificios, o en el mejor escenario cerca de los clientes. Ahora hay que empezar a trabajar con proveedores de catering para las empresas que tienen buena parte de la gente trabajando remoto, con proveedores que manejen delivery y que puedan llegar a las casas de donde están mis empleados. Para lo que tiene que ver con tecnología, qué pasa si se rompe una computadora, el correo, hay muchas cosas que antes eran mucho más fáciles que ahora nos generan un gran caos. Y obviamente los métodos de pago, y esto cambia también para las personas como para las organizaciones, los métodos de pago empiezan a cambiar, la cantidad de veces que ingresamos, cada uno de nosotros, una tarjeta de crédito ahora en la red, en internet, en la web, se exponenció considerablemente. Antes probablemente las tarjetas de crédito las ingresábamos una vez cada tanto y ahora lo hacemos más de una vez por día. Y las organizaciones en esa línea empiezan a tener otros métodos de pago también. Lo que es transferencia bancaria empieza a perder protagonismo porque en esto que decimos que se exponencian los proveedores, empiezo a tener proveedores, por ejemplo, para training. Yo puedo usar proveedores locales, como antes de repente muchas empresas tenían acuerdos con universidades, y ahora puedo usar cualquier proveedor de training que sea capaz de liberar o de proveerme de ese servicio de manera online, con lo cual puede estar acá o puede estar afuera del país. Y para poder hacer pagos afuera del país, más allá de las regulaciones cambiarias, cambia absolutamente, ya no necesariamente va a ser transferencia, empieza a aparecer e-wallet, empieza a aparecer todo lo que tiene que ver con billeteras virtuales como un método de pago cada vez más pujante, cada vez más en ascenso, todo lo que tiene que ver con pagos de comprobantes que sabemos que al final del día corroborar la veracidad es complejo, PayPal, Mercado Pago, recibos que son muy fácilmente adulterables al momento de presentar esos gastos. Entonces, hay muchos cambios en los dos niveles, en las empresas y en las organizaciones. Lo que sí sabemos es que los cambios ahora se van a dar de manera abrupta. No voy a tener tiempo, no va a haber un procedimiento secuencial. Se dieron todos los cambios en simultáneos.
Hay una aceleración fuerte en los impactos. Esto de repente se acelera todo junto, para lo cual yo tengo que mover todos mis procesos y mis sistemas para estar preparado para ese cambio. Y es ahí donde empieza a generar un cambio en esa gente que está buscando la forma de cometer fraude. En esta línea, el segundo eje que les propongo trabajar tiene que ver cómo es la nueva racionalización del fraude organizacional. A partir de todos estos cambios, la gente que tiene una intención, esos individuos que tienen la intención de cometer fraude lo van a racionalizar de una manera diferente. Entonces, ¿cuál es el cambio en la racionalización? Y muy a grandes rasgos, el primer cambio que ocurre al final del día es que la motivación para cometer fraude antes tenía que ver con la necesidad de dinero, con necesito dinero para satisfacer cualquiera de los inconvenientes que conocemos. Necesito dinero para solucionar problemas de juego, necesito dinero para problemas de alcohol, problemas de drogas, por una separación, por distintos motivos. Y ahora a esa motivación para cometer el fraude se suma algo más, que tiene que ver con el miedo. Y el miedo es algo mucho más intrínseco, mucho más visceral en el ser humano. Es algo que nos atraviesa todo, es algo que no podemos controlar, que no se puede controlar tan fácilmente, porque tiene que ver con lo más básico de los seres humanos. Entonces, ese miedo que empieza a ser un motivador al momento de cometer fraude tiene que ver con el miedo a la muerte. Y el miedo a la enfermedad. Digo, el miedo a la muerte se lo considera como el miedo de todos los miedos, en algún punto es el miedo ulterior. Y en este lado, en esta situación, con una pandemia mundial, con una enfermedad de la que poco se sabe y que ha dejado millones de muertos en el mundo, la presencia del tengo miedo a morirme, tengo miedo a enfermarme, empiezan a ser grandes motivadores al momento de justificar para qué necesito la plata. Entonces, el nuevo enfoque que propongo tiene que ver con la motivación es el dinero para garantizar la salud. Por un lado, necesito dinero para poder garantizar que voy a estar sano, para tener una obra social, para tener una medicina prepaga, para acceder a una vacuna, para acceder a tratamiento médico. Pero por otro lado, no nos tenemos que olvidar que hay una situación de pandemia que afecta severamente la economía. Entonces, en esa línea, el otro gran motivador que tienen los individuos al momento de racionalizar el fraude tiene que ver con necesito mantener mi costo de vida. Me subió la cantidad de plata que yo necesito para poder hacer lo que hacía antes, por lo que charlamos, subieron la cantidad de plata que tengo que gastar, productos premium, marcas premium que me dan seguridad. Entonces necesito más cantidad de plata para no perder mi nivel de vida, mi costo de vida, la forma en que, o cuánto gasto de alguna manera, con lo cual los motivadores empiezan a tomar otra fuerza, y el miedo como el gran disparador de estos motivadores. Y en cuanto a lo que tiene que ver con oportunidad, ¿dónde cambia? Como esta pandemia afecta tanto a la gente como a las organizaciones tuvimos que cambiar los procedimientos y los procesos que teníamos para la mayoría de las tareas que hacemos. Entonces, tanto lo que tiene que ver con compras, tanto lo que tiene que ver con pagos, tanto lo que tiene que ver con rendición de gastos, lo que tiene que ver con payroll, hubo que cambiar la mayoría de los procesos, y procesos que todavía se están adaptando a esta nueva normalidad. Procesos que todavía están siendo diseñados y ajustados porque los estamos probando, porque esto lo estamos viviendo ahora. Entonces, esos procesos que todavía son débiles, porque todavía los estamos probando, tanto los procesos como los respectivos controles están todavía en construcción. Entonces, un proceso que todavía es débil le abre la puerta, genera una oportunidad terrible para que el fraude ocurra, porque los procesos son grises, no están bien definidos, las líneas de aprobación todavía no están claras, hay que moverse con mucha agilidad, hay que moverse muy rápido, con lo cual primero hay que accionar y después hay que pensar de qué manera, digo, típicamente no podemos seguir el lógico proceso de implementar un proceso, probarlo, testearlo, poner los controles y después ponerlo en place. Ya no hay tiempo, hay que cambiar y hay que hacerlo rápido. Y eso le abre la puerta. Los procesos son débiles. Y lo que tiene que ver con la racionalización en esa línea tiene que ver con el concepto de que hay un escenario absolutamente incierto a nivel global, a nivel mundial, a nivel país. La racionalización empieza a tener que ver con si hay una situación, el que intenta cometer el fraude, la línea por la que empieza a pensar es, en esta situación de caos, lógicamente, está ok si yo hago
cometo el fraude. Porque en esta situación de incertidumbre, en esta situación donde no se sabe qué hacer, la racionalización es casi directa. No hace ni falta de repente pasar por sentarme a pensar si tengo derecho o no y si está ok o no lo que hago. Lógicamente, el mundo está en caos. Entonces, hacer fraude está bien. Desde este lado es muy importante entender que este nuevo cambio en la forma de racionalizar el fraude no es algo que probablemente vuelva atrás, porque el miedo va a quedar, porque durante un buen tiempo vamos a convivir con esta pandemia mundial, con lo cual hay que empezar a entender qué nos cambia. Y digo, al momento de detectar el fraude organizacional, la clave tiene que ver con entender la estrategia de racionalización del fraude. En tanto nosotros como empresas, como equipos que nos dedicamos a la búsqueda y a la investigación del fraude, entendamos que la clave está en entender cómo los individuos racionalizan el fraude, vamos a estar muchos pasos adelante al momento de poder encontrarlo. Muchos pasos adelante. Entonces, sí, como para pasar un poco en limpio cuáles son estos motivadores o la lista de los principales motivadores que aparecen, ¿no? Lo que decíamos, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, el miedo a la pérdida de un ser querido y esta necesidad de mantener una estabilidad económica al momento de justificar o de encontrar motivadores al momento de cometer el fraude, ¿no? Con la palabra miedo como nuevo integrante, con la palabra miedo como nuevo vector, ¿no? Y esto del cambio y la variación en el consumo. Lógicamente, si hablamos de nuevas oportunidades, empiezan a haber nuevos proveedores, como decíamos antes, que no los conozco, nuevos proveedores con los que no estoy habituada a trabajar, nuevos proveedores que no necesariamente van a pasar por los controles, entonces lo que tiene que ver con las oportunidades en las áreas de compras, que típicamente es un sector naturalmente con alto fraude, empieza a jugar un papel clave, empieza a comprar, a utilizar más proveedores y a subir la cantidad de transacciones, no solamente en ese proveedor, en todos. Y como decíamos, los controles en fase de ajuste, ¿no? Tiene que ver con las oportunidades. En cuanto a las nuevas formas de racionalización, esta línea de yo vivo y trabajo en el mismo lugar, para muchas organizaciones, con lo cual empieza a diluirse los límites entre esto es la vida corporativa y esto es la vida personal. Mucho se habló de esto, pero pasó. Mucho se habló sobre hasta dónde somos un individuo laboral y personalmente. Digo, de un día para el otro, la forma en que lo entendíamos quedó atrás y empezó a ocurrir esto. Trabajamos y vivimos en el mismo lugar, y desde ese lado se diluyen los límites. Lo que yo necesito, si tiene que ser satisfecho por mí, por lo que yo puedo generar, o si tiene que ser satisfecho por la organización, empieza a complicarse. Yo empiezo a necesitar tecnología, no solamente para poder trabajar desde mi casa de una manera, de una mejor manera, sino otra vez necesito tecnología en mi casa para vivir, porque estoy más horas, porque estoy acá adentro, porque la conectividad, por un montón, por la silla, por donde tengo el soporte de mi computadora, por si tengo luz, si no tengo. Empieza a haber una pérdida, lo cual empieza a decir, ok, si yo necesito, quien está intentando hacer fraude, lo que empieza a decir es, si yo necesito dinero, entonces lo voy a obtener del lugar que lo sea más fácil. Y probablemente en este contexto de procesos todavía bajo definición y de controles todavía muy blandos o todavía siendo desarrollados, seguramente la organización va a ser el lugar. Y también algo que ocurrió desde el inicio de la pandemia es que el estar en casa nos hace estar más disponibles. Digo, estamos de acuerdo que no es lo deseado, pero también somos conscientes que probablemente lo que antes usábamos para viajar, ahora lo estamos usando para conectarnos un rato antes o quedarnos un rato después. Lo que entiendo es la concepción de la gente que trabaja en una empresa del incremento de overtime típicamente ayuda a racionalizar, porque es entonces me lo merezco. No importa si la situación económica global indica que la empresa no tiene la posibilidad de acompañar ese aumento en la necesidad o en el costo de vida, sino lo que empieza a pasar es yo lo necesito, y como lo necesito y la empresa me está haciendo trabajar más, entonces voy a cometer el fraude, ¿no? Y el concepto de es permitido el caos en el caos, digo, al momento de racionalizar, el concepto es en un marco generalizado de caos, yo propiamente generar el caos empieza a ser algo que lo empiezan a racionalizar como aceptado quienes buscan perpetrar el fraude.
Entonces, el tercer eje que les propongo trabajar tiene que ver con entender el reposicionamiento de estos esquemas, ¿no? La inclusión en un primer lugar de lo que tiene que ver con cyberfraud, ¿no? Un esquema que no era típicamente el principal esquema, que hoy empieza a tener una relevancia realmente altísima. Y tanto estos esquemas, otra vez, nos van a afectar desde dos lugares, digo, van a no solamente afectar lo que tiene que ver con las organizaciones, sino que también van a afectar lo que tiene que ver con los individuos, y aún dentro de las organizaciones van a afectar distintas áreas. Cyberfraud no es un tipo de esquema que vamos a encontrar solamente en áreas de compras o de contrataciones o de proveedores, sino es algo que también se va a encontrar en áreas que tienen que ver con el reembolso de gastos, en las áreas que trabajan haciendo eventos de la organización, porque ahí también ha habido un gran cambio, digo, las áreas que trabajan en eventos y en organización de lo que tiene que ver con clientes y con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las ventas, ahora están trabajando, desde ya tienen que reinventarse en la forma que lo hacen, y eso lógicamente es un montón de dinero que se maneja y los proveedores y las formas cambian radicalmente, pero si tenemos que empezar a trabajar sobre cyberfraud, lo primero que afecta es que hay más dispersión en los proveedores. Ya no voy a trabajar solo con proveedores a nivel local, es decir, no necesito solo trabajar con proveedores a nivel local. De tener 3 o 4 proveedores empiezo a tener muchísima cantidad de proveedores, no solamente para lograr economía, es decir, no solamente para conseguir mejores precios, obviamente una mayor competencia me va a asegurar mejores precios, sino que además, probablemente con los proveedores que hoy uso no me alcanza para satisfacer los volúmenes de necesidades que tengo hoy, con lo cual necesito sí o sí abrirme a nuevos proveedores, y no todos los proveedores nuevamente van a aceptar los mismos métodos de pago que aceptaban antes. Algo que nosotros conocíamos muy bien, quiénes eran nuestros proveedores, y cómo me vinculaba con los proveedores desde el área de procurement era algo que conocíamos muy bien. Bueno, y ahora nos cambió radicalmente en un área súper crítica, ¿no? En esto tiene que ver con, no solamente se dispersan los proveedores, sino que aumenta la cantidad de transacciones y la cantidad de plata por transacción. Voy a comprar más, pero también con más frecuencia. Y eso me va a cambiar la cantidad o la forma en que consigo el fraude en esa línea. Por otro lado, lo que hablábamos de la cantidad de información de tarjetas, se exponencia la información disponible de tarjetas en la web, y ese incremento de la data, si bien uno lo piensa típicamente cuando pensamos modelos y cuando pensamos en tecnología de modelos de detección y poder trabajar con esquemas predictivos o con lo que sea que también lo vamos a charlar, decimos más data mejor. Entonces, mientras más data tengo, más cerca voy a poder estar de detectar esa nueva realidad, pero no necesariamente, porque mucha información me termina complejizando de manera severa los controles, y tengo poco tiempo para implementar los controles, con lo cual tener más información en el corto plazo me complejiza radicalmente los controles. Y yo necesito implementar controles ya, rápidos, que me ayuden a detectar tempranamente lo que pasa, esto nuevo que está pasando. También lo que tiene que ver con cyberfraud es algo que, si bien venía en mucho ascenso, se agudiza con la pandemia, tiene que ver con e-wallet, tiene que ver con los métodos mucho más ágiles de pago. Pero esto no solamente está linkeado a lo que tiene que ver con el cambio de pandemia, sino con la generación Z como decisores de compra en muchas organizaciones. Y la generación, se espera que en los próximos 10 años haya mucha gente, muchos miembros de la generación Z siendo los que definen los métodos y las formas de pago en las organizaciones. Y eso va a generar drástica necesidad de seguir trabajando en los métodos de pago digitales, digo, en los métodos de pago que tienen que ver con mobile. Y eso es súper incierto. Para las organizaciones que ya venían trabajando en el control y la prevención del fraude vinculado a métodos de pago, si se quiere mobile o de e-wallet, ahora de esta forma es mucho más simple, porque ya lo venían trabajando. Para muchas organizaciones esto no era algo que ocurriese, no era algo que estuviese adentro de las áreas que típicamente controlaban, con lo cual se suma algo más. Por otro lado, el incremento en el uso de las tarjetas corporativas o similares en algún punto
las áreas de compras empiezan a necesitar poder pagar de manera digital, lo que antes se hacía por transferencia bancaria empieza a tener que hacerse de manera digital, empiezan a aparecer las tarjetas Picar, las Preset Card, tarjetas de compra utilizadas por procurement, tarjetas virtuales utilizadas por el área de compras. Y el gran cambio que tiene que ver en esto, tiene que ver con que el área de compras empieza a usar estas tarjetas, lo que tiene que ver con, si se quiere, tarjetas de crédito, no importa si son de compra para procurement o tarjetas virtuales o tokens, y la relevancia del uso de los tokens por el área de compras, digo, tokens de pago electrónico, lo que tiene que ver con eso es que al final del día es importante que no nos olvidemos que todos esos métodos de pago, si bien son ágiles, si bien me permiten una reacción inmediata a la necesidad que tenga en el área de procurement o en cualquier otra área de la compañía, si bien son seguros en términos de quién lo usa y por qué, no hay que olvidarnos que todos los métodos de pago digitales que procurement o que compras puede incluir en los métodos de pago que utiliza de manera frecuente, sobre todo estos digitales, están sujetos a los mismos esquemas de fraude que las tarjetas de crédito. Y las tarjetas de crédito están sujetos a una inmensidad de esquemas de fraude, con lo cual la inclusión, la necesidad de pagar de manera ágil por parte del equipo de compras empieza a incrementar el riesgo de manera considerable, porque esos métodos de pago comparten los riesgos de lo que son las tarjetas de crédito, que son altísimos. Y a su vez esto que hablábamos, ¿no? Lo que tiene que ver con no hay tiempo. No hay tiempo de hacer demasiado análisis o evaluación de los vendors. Y eso constituye en sí mismo. Esto lo que empieza a generar es que tampoco las organizaciones, no todas las organizaciones están fácilmente preparadas para trabajar con esquemas de cyber fraud. Y esto no solo nos ocurre a nosotros como organizaciones que nos dedicamos a diferentes servicios, pero también afecta a las prestadoras de tarjeta de crédito, donde tuvieron que salir rápidamente a desarrollar sus modelos analíticos para poder taclear y hacer frente a estas nuevas necesidades de fraude. Se empiezan a incrementar considerablemente los controles y les traje como algunos ejemplos que tienen que ver con los fraudes más relevantes que hubo durante la pandemia de cyber fraud, y uno de los que empieza a existir no solamente tiene que ver con los métodos de compra y de pago para las organizaciones, sino también tiene que ver con la seguridad de la información, que es un gran activo y es un activo que realmente es algo realmente que hay que cuidar. Entonces, los esquemas vinculados con fraude en los emails y lo que tiene que ver con text phishing, es decir, empezamos a recibir mucho más volumen de mail, sobre todo que tienen que ver con la salud, ¿no? Siempre teniendo presente el concepto de miedo como un vector. En algún punto empiezan a llegar muchísima información respecto de nuevas formas, nueva información sobre las vacunas, nuevas formas de prevenir, buenos hábitos y malos hábitos al momento de prevenir la enfermedad, y se incrementó considerablemente la cantidad de hacking y de virus que hubo al momento de que recibís un mail, cliqueas en el link o cliqueas en la información que te piden y hay inmediato acceso a la información de las computadoras. Desde ya, para aquellas organizaciones que tengan la tecnología o que tengan lo que es el cuidado de la información como arriba de todo en la agenda, esto se va a minimizar. Lógicamente, van a ver que a lo largo de toda la presentación vamos a charlar sobre el tema del nivel de madurez de la tecnología. Para aquellas organizaciones que hoy ya le estén prestando atención a la tecnología y a prevenir este tipo de cosas, a empresas que hoy ya trabajen con phishing, con procesos de capacitación, con procesos de seguimiento, de control y monitoreo de los phishing emails. Para todas esas organizaciones, lógicamente se minimiza. Ahora, para todas aquellas organizaciones que aún no habían entrado de manera plena a este tipo de controles, de seguimientos, esto empieza a ser clave. Otro de los fraudes que ocurrió mucho son los sitios web fraudulentos, falsos, donde otra vez entrando y cliqueando y moviéndose adentro del sitio se infectan las computadoras. Y ahí hay un riesgo que es difícil de medir o es realmente grande para medir en términos de dinero y genera un gran daño. Es algo que también hay que tener mucho cuidado. Lo que tiene que ver con robo de identidad, todo lo que tiene que ver con robo de identidad son esquemas que se han incrementado considerablemente en épocas de pandemia. Todo lo que es el hackeo de páginas web,
Y obviamente todos los esquemas de tarjeta de crédito, como el gran cambio que hubo en lo que es CyberFraud tiene que ver con un incremento exponencial de los fraudes con tarjeta de crédito. Y esto que digo, ¿no? Tarjetas de crédito y métodos de pago similar a que entran en el mismo gran globo que las tarjetas de crédito para las áreas de procurement, donde lógicamente los volúmenes que se manejan son diferentes. Entonces, por este tipo de cosas necesitamos prestar mucha atención. Lógicamente, necesitamos adaptar nuestros procesos de fraude a detectar esto. Y si bien es importante mantenernos ágiles, y es algo que escuchamos continuamente, y cuando nos toca trabajar en cómo asesorar o cómo diseñar los modelos de control para el área de procurement adentro de las organizaciones o adentro de mi organización, tiene que ver con entender que el concepto de agilidad al momento de la compra es algo que no se puede discutir. No podemos convertirnos, no podemos permitir que los procesos sean lentos para que yo tenga un proceso de control de fraude al final del día. Yo necesito mantener los procesos ágiles. Y para mantener, porque necesito satisfacer las necesidades de compra que hay en la organización ahora, para poder mantener ese proceso ágil, me tengo que asegurar que tengo el conocimiento y que tengo la capacidad de diseñar procesos de control y monitoreo de fraude tan ágiles como el proceso de compra en sí mismo. Porque conocemos bien que si yo empiezo a poner procesos de seguimiento del fraude lentos, burocráticos, que se realizan ex post, luego de que se realiza la compra y que generan mucho diferimiento, mucho delay en la compra, se empiezan a esquivar. Y tanto los procesos de aprobación como los procesos de control se empiezan a esquivar. Con lo cual, como responsables, como investigadores y como responsables de los equipos de fraude, lo que tenemos que hacer es mantener los procesos de detección y prevención ágiles para que puedan acompañar procesos de compra ágiles. Otro de los grandes esquemas de fraude que se reposiciona tiene que ver con los gastos personales. El concepto de gasto personal realmente va a cambiar, porque esto que decíamos, se empiezan a diluir las líneas entre lo que es personal y lo que es corporativo. En esta nueva economía hablamos de la necesidad de dinero para mantener el nivel de vida, la necesidad de dinero para poder hacer lo que me garantiza seguridad, ¿no? El concepto de seguridad empieza a aparecer muy fuerte para nosotros como individuos, con lo cual empieza esta necesidad de camuflar, ¿no? de incluir estos gastos que son personales adentro de gastos corporativos, digo, para todos esos individuos que realizaban un nivel de gasto corporativo alto, mes a mes. Tengamos presente que para quienes hacían fraude, y esto lo vimos nosotros claramente en las organizaciones, para quienes hacían fraude antes, y el fraude estaba vinculado con camuflar o esconder gastos personales adentro de los gastos corporativos, ya sea de transporte, ya sea de comida, de reuniones, de entretenimiento, lo que fuese, antes lo hacían viajando o antes lo hacían de la forma en que habitualmente desempeñaban sus tareas, pero eso ahora cambió. Eso cambió, ya no están ni viajando de la misma manera que lo hacían, ya no están pudiendo conseguir el mismo dinero extra que conseguían de la manera que lo hacían. Ahora, lo que no va a cambiar es lo que hablamos de la racionalización, van a seguir necesitando conseguir ese dinero, van a seguir necesitando ese dinero todos los meses, lo que cambió es de dónde lo estaban obteniendo. Ahora lo van a tener que obtener de otro lado, de los nuevos espacios que las organizaciones le dejemos para seguir obteniendo esa plata, por eso es importante cerrarlos. En esa línea es muy importante que nosotros entendamos la delgada línea entre lo que es la vida personal y la vida corporativa. Es decir, lo que antes nosotros podíamos considerar gasto personal dentro de un esquema de gasto corporativo es absolutamente diferente a lo que ahora vamos a considerar como gasto personal. Y esto está directamente vinculado al tercer esquema o la tercera gran área donde entiendo que va a ocurrir el fraude, que va a empezar a ocurrir con mayor velocidad el fraude, que tiene que ver con el transporte. Todos los gastos del transporte. Como decíamos, hay un nuevo concepto de seguridad y ese nuevo concepto de seguridad empieza a ser uno de los vectores. Pero también hay una nueva economía y hay organizaciones con necesidad de, sobre todo, recortar los gastos. Más que nunca recortar los gastos, más que nunca cuidar lo que se gasta y cómo se gasta. Empieza a haber la percepción
de seguridad por parte de los empleados, por parte de los individuos empieza a cambiar. Entonces, en esa línea empieza a ocurrir el no al transporte público. Digo, cuando antes uno viajaba a ver un cliente o viajabas a brindar el servicio a un cliente, todo lo que o mismo a ir a trabajar, muchas veces era más cómodo, era más lógico, era más rápido viajar en transporte público. Ahora eso deja de ser una opción. Deja de ser una opción por diversos motivos. Deja de ser una opción por decisión de cuarentena o de pandemia. Deja de ser una opción porque ya no lo quiero. Me empieza a dar miedo ir a trabajar o no puedo hacerlo. Me empieza a dar miedo en los países que se pueden, en los países que no se pueden. Me empieza a dar miedo ir en transporte público. Entonces empieza a aparecer el concepto de transporte privado en reemplazo del transporte público. Y en esa línea empiezan a aumentar ciertos gastos, empiezan a aumentarse los gastos de kilometraje. La gente empieza a querer ir a trabajar en sus autos propios, empiezan a querer ir a trabajar en el auto, no se puede, hay que evitar el carpooling, hay que evitar el ir con alguien más en el auto, con lo cual empiezan a aumentar los peajes, empiezan a aumentar los gastos de nafta, ya sea para ver a clientes, ya sea para ir a las oficinas, ya sea para lo que sea, para deliberar, para entregar un servicio, para lo que sea. Ahora, hay algo muy importante, que aumenta considerablemente la cantidad de gastos por menores importes. Entonces eso taclea de manera considerable los esquemas. Hoy tenemos los modelos de prevención y detección armados para ciertos importes que se gastan en cada área. Hoy sabemos un gasto del área de compras para pagar servicios, un gasto del área de compras para pagar seguridad, en qué rango de gasto, de precio van a estar esas compras. Sabemos cuando hablamos de comprar catering, sabemos cuando hablamos de comprar lo que sea dentro de procurement o de compras, en qué marco, en qué límite se mueven esos gastos. Con lo cual, nuestros modelos de prevención y de detección están armados para esa franja de gastos. Ahora nos empieza a cambiar, empiezan a aumentar considerablemente la cantidad de las transacciones, pero por importes menores. No es lo mismo un modelo de selección de casos a investigar para 10 casos de 100.000 pesos que para 100 casos de 100 pesos. Si yo tengo que trabajar con información adentro de un modelo donde tengo 100 transacciones, 200 transacciones, y mismo si se quiere 1000 transacciones por una cantidad de plata determinada, no es lo mismo que ahora eso se multiplique exponencialmente, tengo que cambiar mi modelo. El mismo modelo que yo tengo, si no lo ayorno, no me va a detectar, no me va a servir para detectar este tipo de cosas. Otra de las cosas que cambia tiene que ver con el concepto de los esquemas low cost, ¿no? Aumenta la cantidad de dinero que hay que gastar en términos de poder asegurarnos que vamos a deliberar un servicio, que vamos a poder trabajar con clientes. Digo, todo eso nos cambia, ya nos cambió. Todo eso nos cambió muy rápido y tenemos que acomodar nuestros modelos de detección y nuestros modelos de prevención. Sobre todo trabajar en educar, pero para poder trabajar en educar y para poder trabajar en el rediseño de los modelos, lo más clave y el paso número 1 es entender dónde estamos parados, entender cómo me están pasando las cosas hoy, es entender cómo se compone mis gastos de procurement o de compras, cómo se componen mis gastos de representación, cómo se componen mis gastos de los equipos de contrataciones, cómo se componen los gastos de los equipos que trabajan en eventos, cómo se componen, cuál es mi nuevo escenario. Con lo cual, el primer paso para todo esto tiene que ver con entender claro lo que era antes de la pandemia, que probablemente ya lo supiésemos, y ahora empezar a entender cómo es mi nueva realidad hoy, porque a partir de mi nueva realidad hoy voy a empezar a poder construir los modelos que me ayuden a detectar estas cosas. Entonces, hay dos temas en por qué es necesario un enfoque que realmente sea flexible para lo que tiene que ver con cómo detectarlo, porque estamos transitando la pandemia hace una cantidad de meses determinados, hace 9, 10 meses, dependiendo de los países, el país del que estamos hablando. Ahora, este escenario no tenemos seguridad que se va a mantener durante un tiempo determinado. Algo con lo que empezamos a convivir nosotros desde lo que tiene que ver con la detección y la prevención de los esquemas de fraude es que hay mucha incertidumbre. No sabemos cómo van a cambiar los esquemas ni con qué frecuencia, no sabemos más cuánto va a durar esto, no sabemos de qué manera estamos
viviendo y desarrollando y detectando en el mismo momento que las cosas ocurren. Entonces, la clave, luego de poder determinar cómo es mi hoy, de poder determinar cómo están ocurriendo las cosas a nivel gasto, a nivel importes, a nivel transacciones para mi organización hoy, tiene que ver con el modelo que sea que diseñe para poder detectar o prevenir esos casos, tiene que ser flexible, pero realmente tiene que ser flexible. No puedo trabajar con esquemas rígidos, no puedo trabajar con esquemas tardíos, no puedo trabajar con esquemas que no los puedo modificar porque van a fallar. Los tiempos que necesitamos para probar que un modelo funcione se acortaron considerablemente, con lo cual los modelos necesitan enfoques de entendimiento y enfoques de aplicación muy flexibles. Hoy la clave es poder hacer un assessment, poder hacer una evaluación de dónde estoy y desarrollar modelos flexibles, modelos de prevención, sobre todo lo que tiene que ver de prevención, muy flexibles y de detección muy flexibles y ágiles. Ágiles al momento de educar, ágiles al momento de tener claro qué es lo que yo necesito rápido que cambie y de qué manera. En esta línea, otro de las áreas que les propongo para que charlemos tiene que ver con cómo tenemos que rediseñar estos modelos de prevención y de detección. Y esto va a diferir, lógicamente, dependiendo del tipo de modelos o el tipo de sistema de selección o de seguimiento de casos de fraude que utilice cada organización. Acá traje para compartir distintos tipos, pero a grandes rasgos tenemos como 2 tipos de modelos en los que podemos estar trabajando en lo que tiene que ver con detección, sobre todo. Por un lado, los modelos estadísticos predictivos, los modelos que típicamente conocemos como modelos estadísticos predictivos, los modelos de regresión logística, de redes neuronales, los modelos aleatorios de random forest. En este lado lo que nos vamos si una empresa que elige un modelo estadístico predictivo para seleccionar sus casos, va a estar trabajando en utilizar información de periodo de un tiempo anterior para poder predecir cómo va a ocurrir el fraude en el tiempo subsiguiente. Son modelos que toman información y a partir de eso van a construir de manera estadística o van a predecir de manera estadística cómo se va a estar comportando el fraude. Y obviamente los modelos de selección aleatoria son modelos que son sumamente útiles y que son sumamente asertivos al momento de detectar y de prevenir el fraude. ¿Qué ocurre en una situación de pandemia? ¿Qué ocurre en una situación de cambio constante? No hay precedentes. Lo que nos ocurrió a todos es, hoy no hay información, no tenemos información del año fiscal anterior para subirle al modelo y decir, ok, porque el año pasado el fraude ocurrió de esta manera en compras, porque el año pasado el fraude ocurrió de esta manera en payroll, porque el año pasado el fraude ocurrió de esta manera en contrataciones, entonces el fraude este año va a ocurrir de esta manera, porque lo que ocurrió el año pasado no me va a prevenir ni a predecir lo que va a pasar este año, porque el contexto cambió. Con lo cual, todos los modelos que teníamos construidos basados en información, que en mi propia información de años anteriores, me van a seguir detectando. Lógicamente que van a seguir detectando, pero lo que ocurre en contextos como el de años anteriores ya no me van a servir para predecir lo que ocurre en este contexto, porque este contexto es diferente. Y es algo que típicamente no suele pasar en los modelos de predicción, porque es muy raro, esto no ocurre que cambian de esa forma los contextos, con lo cual típicamente son modelos que funcionan muy, muy bien. El tema es ahora no tengo información para meterle al modelo. Mis buenos y mis malos, digo, para todos los modelos de detección de casos, poder alimentar mis modelos de mis buenos y mis malos es clave, porque yo tengo que saber qué es lo que estoy buscando. Entonces, al momento de entender, yo necesito poder determinar esto está bien y esto está mal. Este es el fraude que tiene que ocurrir, o sea, este es el tipo de fraude el que yo estoy buscando. Siempre guardándole un espacio al tipo de fraude que yo desconozco, ¿no? Siempre tenemos que dejar los modelos flexibles para encontrar el fraude conocido, digo, el que estoy buscando, pero también dejar que el modelo funcione sobre el fraude inesperado, porque si no me lo voy a perder.
El punto es que ahora hay que volver a reconstruir buenos de malos. Hay que rápidamente, la clave entiendo que es la rapidez y la agilidad para determinar mis buenos y malos. Entonces, en esto que hablábamos de poder hacer una evaluación de dónde estamos hoy, cómo ocurren mis cosas hoy, eso es lo primero que tengo que poder hacer. Lo primero que tengo que hacer es entender cómo, cuáles son mis áreas de riesgo hoy en esta realidad. Lo que antes ocurría, ya lo tengo, sí, para una organización que ya tenemos armados modelos de detección, el que sea, para lo que ocurría antes ya tenés los modelos armados. El punto es volver a modelizar para ahora, para encontrar lo que pasa ahora. Y para eso tengo que entender qué está pasando. Y mis nuevos buenos y malos. ¿Dónde pasa mi fraude ahora? La diferencia es que como no tenemos información previa, lo que hay que hacer es trabajar fuerte en analizar qué pasa en el mercado. Y un poco esto se los quiero acompañar con el caso de éxito que tuvimos nosotros en Accenture, que tuvo que ver con rotar rápido a lo nuevo. Pudimos ser capaces de rotar muy rápido a cómo ocurren las cosas. Nosotros, y aprovecho para introducir lo que tiene que ver con inteligencia artificial, nosotros lógicamente usamos modelos de inteligencia artificial para la prevención y la detección de casos de fraude, trabajamos con modelos de analytics, en algunos modelos se retroalimentan lógicamente con machine learning, otros no necesariamente. Lo que permite la diferencia entre modelos que trabajan dentro de lo que es inteligencia artificial es se aceleran los tiempos para que el modelo aprenda. Y si bien el fraude típicamente se desarrolla en el tiempo y estamos acostumbrados a ver y muchas veces a dejar que fluya para terminar de entender cómo es esa conducta, porque nos ocurre, hay veces que encontramos un modelo, pero necesitamos dejar que ese modelo se desarrolle para poder entenderlo y después llevarlo a un modelo. Esta vuelta no hay tiempo, porque yo necesito poder decirle a mis modelos, por ejemplo, de Analytics, qué es lo que tienen que detectar y dónde tienen que estar mirando. Y acá aprovecho a mezclarlo, como les decía, con qué hicimos nosotros. Nosotros lo que hicimos fue, lógicamente, dejar, primero que todo, entender que, como les decía, los modelos cambiaron. Digo, yo no puedo utilizar el mismo modelo que usaba antes ahora. Lo puedo utilizar, lógicamente, pero no voy a obtener el mismo resultado. No importa cuán exitoso sea el modelo que yo tenía para detectar fraude antes de la pandemia, hoy necesito cambiarlo o ajustarlo. En términos de cambiarlo o ajustarlo, va a ir mejor mucho más cambiarlo, porque ajustarlo es meterle parche a un modelo que está buscando probablemente otra cosa. Entonces, lo que voy a tener que hacer ahora es determinar cuáles son ese mix de checks o de análisis que me van a poner mis casos de fraude. Y lo voy a contar específicamente con un modelo de detección de fraude para lo que tiene que ver con el reembolso de gastos, ¿no? Que es este modelo que les comentaba, que tuvimos una tasa de éxito realmente altísima. Tiene que ver con entender, si es un modelo que trabaja sobre lo que es el reembolso de gastos, va a trabajar sobre gente que está moviéndose, gente que está viajando. Entonces, en esa línea, todos los controles que yo antes tenía arriba de líneas aéreas o todos los controles que yo tenía antes desarrollados para tickets aéreos, para, si se quiere, transporte de larga distancia, trenes o ese tipo de transporte, hoy no van a jugar el mismo papel, porque hoy tengo muy bajo porcentaje de la gente viajando en avión y viajando en medios de transporte de larga distancia. Hoy la mayoría de la gente me cambió y está viajando con auto propio, está cargando kilómetros. Está cargando gastos de kilómetro, me está cargando gastos de peaje, está cargando gastos de nafta, cambió, está cargando gastos de taxis, y ahí hay todo un tema, porque antes estaba todo el mundo estaba ok con viajar de repente en compañías de taxi, ¿no? Digo, en radiotaxi, pero hoy empieza a escucharse cada vez más el radiotaxi, no quiero moverme en radiotaxi, tiene que ser una empresa de remises que me dé seguridad, que no hace 15 viajes por hora, sino que hace 5 viajes por día. Entonces, me va a cambiar alguna de las cosas grandes. Si hablamos de un modelo de reembolso de gastos y levantamos lo que les decía de transporte, los gastos de transporte, nos vamos a encontrar con que los importes de los gastos de transporte bajaron considerablemente. Me cambió la cantidad, pero también me cambiaron los importes involucrados.
Y la forma que tengo de controlar esos importes, la forma que yo tengo de controlar gastos de kilometraje, en esta situación es absolutamente diferente a la forma que yo tenía de controlar gastos de kilometraje antes. Y asimismo, los comprobantes que se van a utilizar para justificar gastos de kilometraje son mucho más difíciles de verificar la veracidad. Recibos de peaje, recibos de nafta, no necesariamente tienen la misma facilidad, al contrario, no tienen la misma facilidad para ser verificados que un ticket de avión. Digo, todo lo que antes, y eso se ve en Europa, se ve en Latinoamérica, se ve en Estados Unidos, todo lo que antes era muy simple calcular, seteando o estableciendo controles directamente con el proveedor de viajes que utilices, o aún así, en las páginas de las líneas aéreas, digo, era muy simple controlar lo que tiene que ver con gastos de vuelos o de aviones. Eso hoy no tiene la misma utilidad que tenía antes y sin embargo me empiezan a subir gastos que antes no tenía. Los taxis, los recibos de taxi. Conocemos bien la complejidad de ir y pedir un recibo de taxi en un taxi acá. ¿Y qué es lo que pasa? En el mejor escenario tuvimos que salir a setear acuerdos con nuevas compañías que nos den el servicio de mover a nuestra gente con convenio directo, es decir, hago un convenio con X compañía de radiotaxi, entonces tengo una facturación directa, mensual, donde directamente me facturan a mi compañía y no tengo a la gente pagando cada vez que toma un radiotaxi y rendirlo. Pero también esto lo hablamos, dijimos, no hubo tiempo para sentarnos a discutir qué compañía de radiotaxi me provee el mejor servicio al momento de hacer la rendición mensual o qué compañías de remises me aseguran que yo tengo un control exhaustivo. No hubo tiempo de armar sistemas para hacer la carga de todos esos comprobantes y poder hacer un correcto control, con lo cual los controles hoy son débiles. Pero en esa línea yo necesito mantener mis sistemas ágiles, con lo cual mis modelos de detección ágil, con lo cual tengo que entender, lo primero que tengo que hacer es entender esto, es, ok, salgo de gastos de trenes o salgo de gastos de aviones para entrar en gastos de kilometrajes, en gastos de taxis, en gastos de remises, ok, ¿cómo controlo mis gastos de remises? ¿Cuál es lo nuevo permitido y lo no permitido? ¿Cuántos gastos de taxi puede pasar una persona por día? ¿Cuántos gastos de taxi está ok que pasen? ¿Cuántos gastos es demasiado? ¿Está ok que vaya y venga a la casa? ¿Cuántas veces? ¿Está ok que se tome un taxi? ¿En qué horario? Permitirme entender todo eso me va a permitir entender que si toma más de una cantidad de taxis por día, entonces el modelo me lo tiene que marcar como una persona a mirar. Si esta persona cargó más de una cantidad de kilómetros por día o yo sé que consumió una cantidad mayor a X kilómetros por día y además hizo tal otra cosa, el sistema me los tiene que detectar. Me los tiene que poner a la mano para auditar. Si una persona está cargando en este contexto muchos gastos de comidas, entendemos que tuvimos que hacer que la gente vuelva a viajar a deliverar a los clientes, no podíamos seguir teniendo a la gente sin viajar, lo cual hubo que volver a deliverar a los clientes. En esa línea vuelven a aparecer gastos de hotelería, gastos de comidas, gastos al agua o gastos permitidos de subsistencia, tuvo que volver en esa línea, qué está bien y qué está mal. Entonces, puede tener hoteles, puede estar comiendo en un restaurante, ok, ese restaurante puede estar en la esquina de la casa y probablemente no. Entonces, aquella persona que me haga un gasto de comida que está en la esquina de la casa, entonces que el modelo me lo determine, me lo marque para revisar. Esos gastos que el modelo me lo marque para revisar. Y esto también lo podemos aplicar al área de compras. Si yo tengo un proveedor determinado. En el tema de compras tiene que ver con directamente entender la cantidad de transacciones que se mueven por cada proveedor. Poder entender, ahí sí con el mapa anterior, de cuántas transacciones manejaba para cada proveedor, por qué tipo de importe y qué transacciones de las que hoy estoy haciendo para cada proveedor, hoy manejo y qué cantidad de importe y, lógicamente, seleccionar las variaciones. Y los proveedores nuevos, y qué porcentaje tengo con mis proveedores nuevos, y si tengo atrasos o no tengo atrasos en los pagos. Digo, en los pagos que le hago yo al proveedor, en toda esta información es importante que la tengamos fresca y que el modelo se mantenga flexible. ¿Por qué los modelos de inteligencia artificial nos van a ayudar para poder encontrar estas cosas? Porque en este esquema que decíamos, ¿no? Este esquema que les contaba del reembolso de gastos, si yo tengo un modelo al que le digo, si una persona, si un empleado cargó más de 5 taxis en un día, entonces lo quiero mirar.
quiero mirar esos comprobantes, quiero mirar esos taxis. En esa línea, si yo encuentro que esos 5 taxis estaban mal y que esta persona estaba tratando de cometer un fraude, lo que voy a hacer automáticamente es, con el resultado de esa investigación, con el resultado de esa auditoría, lógicamente incluírselo al modelo. Si trabajamos con modelos que tienen incluido Machine Learning, el modelo lo va a hacer solo. El mismo modelo de Analytics, si tiene adentro incluido un motor de Machine Learning, lo que va a hacer es va a tomar el outcome positivo y lo va a volver a inyectar adentro del modelo como un input al momento de seleccionar conductas similares, ¿no? Entonces, poder tener esquemas de Machine Learning trabajando adentro de los modelos desde ya que nos permite mantener estos modelos muchísimo más ágiles. De todas maneras, si aún no tenemos ese tipo de tecnologías o si aún no trabajamos, sería lo que entendemos a lo largo de la pandemia es la necesidad de la tecnología mucho más que nunca ahora en los modelos que utilizamos para detectar y seleccionar casos. Porque decíamos, porque bajan los importes, porque aumenta la cantidad de casos, yo empiezo a necesitar poder seleccionar mejor. Porque hasta donde, en base a lo que charlamos y a lo que se veía en la encuesta de ACFI, lo que entendemos es no todas las empresas van a aumentar la cantidad de gente que hoy tienen trabajando en la detección del fraude. Entonces tenemos que con la misma gente monitorear más cantidad de transacciones y nuevas y poner los modelos en práctica y entenderlos y aplicarlos, con lo cual es muy importante tener modelos que me permitan rápidamente seleccionar casos, rápidamente el resultado de esos casos poder volvérselos a meter al modelo para que me vuelva a encontrar casos similares y poder ir armando ese motor que me permite detectar los casos. Y obviamente, continuamente ponerle información al modelo que sea. Digo, si esto no se hace de manera automática, pero sí se hace de manera manual, tener presente que los modelos hay que ajustarlos continuamente ahora. Y esto es un poco lo que les comento en términos de frecuencia. Antes de repente trabajábamos con modelos de prevención o de detección típicamente más largos, los podíamos correr una vez por cada 3 meses, de manera trimestral, o en algunos meses de manera bimestral, en algunas compañías esto se hace con periodos más largos. Eso ya es tarde, porque si bien se espera que un modelo corra cierta cantidad de tiempo para probar si funciona, en este contexto tan cambiante y tan vertiginoso, no tengo tiempo de dejar que el modelo corra 6 meses para ver si los resultados son los correctos. No tengo tiempo. Necesito que ese modelo me ponga, o esa selección de casos, vamos a desprenderlo un poco del modelo, esa selección de casos a mirar que yo haga, tengo una frecuencia mensual, porque mensualmente cambia esto. Mensual yo me aseguro que tengo cierta conducta o cierto comportamiento que voy a poder detectar, pero también me voy a mantener sumamente flexible para poder detectar estos cambios cortos, muy cortos. Las cosas cambian en probablemente menos de 30 días. Mucho se venía hablando respecto de acortar los modelos. Mucho se venía hablando antes de la pandemia sobre que los modelos de selección, si bien para mirar conducta y para entender conducta son buenos 6 meses o un año de información, mucho se venía hablando sobre que los modelos de análisis sobre información de 2 o 3 meses se estaban volviendo obsoletos. Más que nunca ahora empiezan a volverse obsoletos, con lo cual tenemos que trabajar en modelos mensuales con menos periodos bajo auditoría, periodos más cortos, 1 mes, 15 días, información, y obviamente controles ágiles que me permitan trabajar sobre esto que hablamos de flexibilidad. Y el último tema que les propongo para que charlemos es, estamos hablando de cambiar modelos, estamos hablando de cambiar nuestros contextos, nuestros controles, nuestro proceso. ¿Quiénes buscamos el fraude? ¿Quiénes trabajamos en la búsqueda activa de fraude? Lógicamente individuos humanos. Entonces, algo que hay que ajustar son las necesidades de talento, el talento que tengo dentro de mi equipo, las habilidades y las herramientas que tengo dentro de mi equipo. Entonces, lo primero que les propongo tiene que ver con, como decíamos, el fraude está hecho por humanos, por individuos, y la racionalización es la racionalización de la mente humana, con lo cual, más que nunca necesito tener mi equipo de fraude centrado en el humano, centrado en entender cómo ocurren, entender las estrategias de racionalización de quienes cometen el fraude. Todo lo demás
se lo voy a poder acoplar de una u otra manera. Pero si yo entiendo cómo estructura la mente humana la intención de cometer el fraude, voy a tener en mi mano la llave para después poder llevarlo a un modelo, con tecnología, con más tecnología, con menor frecuencia, con mayor frecuencia, pero la clave es mantener equipos que sean capaces de detectar qué piensan las personas. Y por otro lado, también mucho se ha hablado de esto, pero la pandemia nos fuerza, o este nuevo escenario nos fuerza a hacerlo ya, trabajar con equipos multidisciplinarios. Necesitamos flexibilizar nuestros equipos, y si bien tener equipos formados por profesionales que tengan que ver con actividades majar, actividades contables, actividades legal, es importante contar con abogados, es importante contar con contadores, pero también es muy importante que los equipos de fraude estén formados por profesionales de áreas blandas. Es muy importante tener gente que trabaje en entender las conductas humanas, que nos ayude a modelizar. Es importante que esta gente que trabaja, que estos profesionales de las áreas blandas nos ayuden a entender cómo ajustar los modelos. Y en esa misma charla poder tener a un especialista de data science, poder tener a una persona que trabaja con analytics, dialogando y discutiendo con un psicólogo, con un sociólogo, con una persona que trabaja en criminalística, con gente que trabaja en entender la conducta humana. Y obviamente flexibles. Probablemente nos estamos teniendo que retrainear y reaprender nosotros el fraude continuamente. La clave está en poder salir y entender cómo nos pasa el fraude. Entonces, para eso tenemos que ir a equipos de trabajo flexibles, capaces de hacer frente a esto. No sirve de nada si nosotros nos quedamos con cómo se hacían las cosas antes. Hay que trabajar en los equipos que buscamos fraude, tenemos que estar muy conscientes de lo que buscamos ahora es entender la conducta humana. Y después trabajar en mover esa conducta humana a los modelos que nos permitan de manera eficiente, con tecnología, con inteligencia artificial, encontrar esos casos y obviamente investigarlos y desarrollarlos, pero antes que todo tenemos que poder detectarlos. Y para eso es clave lo que venimos charlando, que tiene que ver con la percepción de lo humano. Entiendo que estamos muy sobre la hora, ya estamos probablemente un poco pasados de la hora. Así que la idea ahora tiene que ver con preguntas, cualquier consulta o tema que les haya quedado, que quieran que charlemos, alguna duda puntual, lo que sea. La idea es un poco abrirlo a cualquier pregunta que puedan tener. Perfecto. Dolores. Bueno, antes que nada, agradecerte la claridad, el interés que mantuvo nuestra audiencia. Y resaltar lo importante de las palabras que fueron dichas durante toda tu presentación. Pero esencialmente me quiero apropiar de las del final. Cuando vos hablas de racionalización y de entender. Como decíamos al principio, si no sé lo que busco, no voy a poder ver lo que quiero ver. Si no tengo el conocimiento o los conocimientos adecuados, no voy a poder educar a ningún modelo, porque obviamente todas las vías de comunicación que yo tenga con ese modelo van a estar limitadas en función de lo que es mi sesgo de formación profesional. La flexibilidad en los modelos. Dolores nos habló de todo lo que tenía que ver esencialmente con el área de contratación, con e-procurement, con travel and expenses, pero también los modelos se deberían tener que empezar a enfocar a poder capturar el riesgo que está viniendo de otras áreas que antes normalmente nosotros la teníamos no del todo muy cuidada, porque los riesgos de que pudiera provenir algunas situaciones de fraude de ahí eran menores. Y estoy hablando que ni más ni menos del área de clientes, y ni más ni menos del ciberfraud, y ni más ni menos de las compras a través de usurpaciones de identidad o de tarjetas de crédito o de medios de pago adulterados, en donde ya el agresor no es una persona que tiene que estar de acuerdo con alguien de la compañía y no tiene que ser un proveedor. Puede ser cualquier persona de cualquier lugar y que muy probablemente esté trabajando para uno de los beneficiados de esta pandemia, que ni más ni menos también es el crimen organizado.
el crimen organizado que aprovecha las necesidades de las personas para poder asistirlas sin pedirle nada a cambio primero, pero luego, con el tiempo, les van a pedir una contraprestación en servicios. Ser los muñecos de paja para usurpar identidad es una de las actividades, más allá de la más conocida que puede ser la de la venta de drogas. Hay casos a nivel mundial que pueden compartir en este momento, que yo puedo compartir con ustedes para que lo puedan leer y que está pasando en estos días con el aumento del crimen organizado. Tiene que ver con la asistencia de, por ejemplo, organizaciones mafiosas como la Camorra, en Nápoles, en Italia, que está realmente creciendo muchísimo en lo que es la asistencia. Y ni pensar si estamos hablando de otras situaciones que tienen que ver con esta nueva normalidad, ¿no? Con la entrega de los deliveries, que decía Dolores. ¿Cuántos controles que vamos a tener que tener? Pero básicamente tengo que saber lo que voy a controlar. Tengo que tener el conocimiento y el expertise profesional, el profesionalismo, como para poder educar a un sistema y ser mucho más ágiles en lo que son mis interacciones con los controles antifraude. Vamos a las preguntas, Dolores, si te parece. Yo rescaté algunas de las muchísimas que nos han hecho y entiendo que de alguna manera vos en tu charla las estuviste repasando, pero la primera de las preguntas es: ¿cuáles son los primeros pasos a seguir para implementar un proceso de selección de muestras para investigar? El primer paso seguro tiene que ver con entender cuál es mi universo, dónde estoy parado, es decir, esto que hablábamos de cómo ocurre, si estamos hablando dentro de compras o de proveedores, entender qué es lo que voy a estar mirando, cómo pasan mis compras hoy, cuánto es la cantidad de transacciones que tengo, cuál es el importe de esas transacciones, ver las variaciones de lo que era a lo que es, y a partir de entender dónde estoy, poder entender qué es lo que estoy buscando. Poder entender cómo ocurre el fraude para esa industria específica, cómo ocurre el fraude para ese sector específico, y dado el contexto en el que estamos, tiene que ver con entender cómo ocurre en el mercado. Porque si nosotros tenemos información previa, valiosa y útil, espectacular, pero ocurre de hecho en el contexto de pandemia en el que estamos, que probablemente no la tengamos. Entonces la clave tiene que ver con entender dónde estoy parado, cuál es mi universo de casos a seleccionar hoy, es decir, dónde está la gran bolsa de casos entre las que voy a elegir, y después a salir a entender cómo ocurre el fraude en esta industria, en este sector, en el mercado, y empezar a buscar acá adentro qué es lo que quiero, cuáles son mis buenos, cuáles son mis malos, qué es lo que busco. Y después, lógicamente, alimentar el sistema de eso. Perfecto. Yo creo que el concepto de muestra puede provenir de lo que es el conocimiento de la auditoría. Esencialmente, nosotros los especialistas en fraude no trabajamos con muestras, para nada. Trabajamos con datos concretos de hechos antecedentes que nos demostraron que había situaciones en donde se estaba poniendo en riesgo la integridad. Entonces lo que vamos a buscar son situaciones concretas que tienen que ver con eso, y lo que vamos a ir construyendo es cómo esas situaciones también pueden ir modificándose y pueden ir readaptándose por parte del agresor. Contestada la pregunta, espero que haya sido clara la respuesta de Dolores. La otra pregunta es si conocés el tipo de tecnología que se usa para detectar la investigación adulterada. Vos dijiste, y con mucha razón, que los medios de pago hoy en día son documentación que es fácilmente, de alguna manera, adulterable o imitable. Entonces acá nos viene esa consulta sobre qué tecnología se puede utilizar, si existe, como para poder hacer esas investigaciones. Hay diferente tecnología para entender si un documento fue adulterado o no. Hay herramientas que las podés encontrar en la web, pero digo, sin invertir, vamos a decirlo como muy simple, si ahora queremos entender si un comprobante pudo haber estado adulterado o no, una de las cosas que más nos ayuda es la metadata de ese documento. Entender la fecha de creación, la fecha de modificación, si es anterior o no es anterior al gasto, ir a mirar el comprobante, digo, nos da muchísima información. Ir a entender si
hay en lo más simple, la letra, el tamaño de la fuente utilizado en todo el comprobante es correcto, es el que tiene que ser, desde ya la metadata, y la metadata es toda la fecha de creación, la cantidad, cuántas veces fue modificado ese documento, pero también es muy importante que seamos cuidadosos en toda la información que tenemos en el comprobante. Nosotros tenemos muchísima experiencia y es muy común encontrar documentos que fueron adulterados. Suena a que no es fácil, que no es común. Lo que pasa es que al punto siempre tenemos que tener presente que quien adultera un documento, y más cuando lo adultera en cantidades, es un humano. Adulterar un documento no se puede hacer de manera electrónica. Los documentos se alteran de manera manual, digo, los que se utilizan para justificar gastos, por ejemplo. Entonces, esos documentos que se adulteran de manera manual, los modifica un humano, y ese humano va a cometer errores. Con lo cual, independientemente de lo que podamos tener de OCR o herramientas, hay herramientas técnicas que son sumamente costosas que me permiten detectar a nivel masivo diferencias en los documentos. Pero sin ir a buscar a grandes desarrolladores de búsqueda de metadata o sin ir a buscar un reconocimiento de caracteres ópticos como es OCR, teniendo los comprobantes y viendo la diferencia de los comprobantes, si para el mismo para el mismo proveedor tengo comprobantes diferentes, si la construcción de ese comprobante es llamativa, si tengo alguna desalineación, alguna suma que no coincide, digo, yendo a mirar el comprobante, también podemos encontrar eso que con mucha inversión de tecnología encontramos de manera automática con sistemas para esto. Ok. Otra pregunta dice si aparecen nuevos esquemas o sencillamente se están intensificando y eran esquemas que ya habían aparecido en el pasado. Ambas cosas, se van a intensificar algunos esquemas, los que, por ejemplo, CyberFraud es un esquema que ya existía y ahora, lógicamente, se intensifica porque se intensifica o cambia la forma de comprar y de pagar. Entonces, CyberFraud es un esquema que se mueve. Pagos de compradores y vendedores o todo lo que tiene que ver con fraudes en los métodos de pago se intensifica. Son esquemas que ya existían y que ahora se van a empezar a intensificar más. Probablemente lo que aparezca nuevo tiene que ver con el tipo de transacciones involucradas en el fraude, no necesariamente con los esquemas. Los esquemas existen en mayor o menor medida. Obviamente puede ocurrir que haya esquemas que antes no existían y que ahora existan, pero en general tiene que ver con intensificar o exponenciar esquemas que conocemos. Perfecto. ¿Podés definir cuál sería el perfil profesional necesario para las empresas que necesitan para poder prevenir, combatir y detectar el fraude? Sí, quienes trabajamos en fraude es clave que podamos mantenernos flexibles, que hagamos los procesos de investigación, primero que todo de prevención, que los procesos de prevención sean bien abarcativos, sean ágiles y abarcativos, y para poder hacer procesos de prevención ágiles y abarcativos es clave que nosotros seamos ágiles y flexibles al momento de diseñarlos. Es clave que nosotros tengamos una capacidad muy diversa y muy variada en temas en los que nos formamos, no solamente mantenerlos en la formación de grado o la formación más hard que tuvimos, sino que nos podamos mantener ágiles y abiertos en la formación y desde ya la flexibilidad. La flexibilidad para entender el cambio constante es la clave al momento de poder tener un resultado exitoso en la detección e investigación de un caso de fraude. Ok. Última de las preguntas, y después lo dejo a Zenón para que nos acompañe en este cierre. En cuanto a lo que vos estabas hablando de las entrevistas. Proceso de entrevistas, que es un proceso que normalmente le interesa mucho a todos aquellos profesionales que empiezan a hacer sus primeros palotes en lo que es el tema del fraude. ¿Crees que hay posibilidad de que estas entrevistas, al cambiar de presenciales a online, no pierdan la característica del contacto que tal vez el investigador o el profesional del equipo de prevención de fraude tenía con la contraparte?
Todo esto y habida cuenta de que obviamente dentro de los gobiernos y de los estados muchas veces no se pueden esperar, y hoy por hoy en el sistema judicial se están haciendo declaraciones indagatorias a través de sistemas online. Pero me gustaría preguntarte si has tenido alguna experiencia, y si no la has tenido, ¿qué es lo que percibís? ¿Qué es lo que sentís, Dolores? Totalmente, para mí, hoy las entrevistas se pueden realizar absolutamente bien y sin ningún cambio al hacerlo de manera online. Nosotros, todas las entrevistas que hicimos, y de hecho hemos tenido mucho mejores resultados. Obviamente nos implica que quienes somos parte de esas entrevistas sigamos mejorando nuestras herramientas, porque no es lo mismo, digo, en la práctica no es lo mismo tener a alguien y poder mirarlos a los ojos y poder utilizar la disposición corporal y los movimientos y los ruidos al momento de obtener una confesión, no es lo mismo si tengo a la persona delante mío en una sala que si la tengo a través de una computadora. La clave es que yo tengo que ser capaz de poder captar la atención de esa persona aún estando a través de una cámara. Yo voy a tener que desarrollar, yo y todos los quienes dentro del equipo trabajen o tengan a cargo las entrevistas, hay que desarrollar nuevas técnicas. Tuvimos que hacerlo, ya lo hemos hecho, desarrollamos nuevas técnicas para poder captar la atención, generar la misma presión, generar el mismo nivel de intensidad al momento de tratar de obtener una confesión de una persona que está siendo interrogada para que confiese lo que pasó de manera online. Es más difícil, estamos todos de acuerdo, pero por ejemplo, para contarles un caso de éxito, nosotros todas las entrevistas las estamos haciendo de manera virtual y de hecho tuvimos considerablemente mejores resultados. Con lo cual, sí se puede absolutamente, nos tenemos que seguir capacitando, nos tenemos que seguir formando, pero sí desde ya que se puede. Bueno, muchas gracias, Dolores. Zenón, te dejo en uso de la palabra. Walter, muchas gracias. La verdad, palabra de felicitación a Dolores. Todos los mensajes que uno va recibiendo en el chat y demás dicen que la presentación fue excelente. Me parece que nos has marcado en una forma muy friendly todos los alertas, las luces amarillas y rojas que nos están planteando como desafío esta nueva presunta normalidad, ¿no? Que esperemos que no sea una normalidad indefinida. Por otro lado, bueno, desde ya que agradecemos mucho a la audiencia, tuvimos una presencia casi permanente de unas 170 personas, lo cual la verdad que es un número muy importante y nos da ánimo para continuar en estas temáticas. Y en ese marco me permito anunciar que vamos a tener una nueva actividad programada para el próximo 10 de diciembre, en principio a las 17 horas, que va a tratar un tema realmente bien interesante hoy, que es el fraude en empresas de oil y gas, prevención y detección de casos concretos, que si bien va a estar enfocado para ese sector, los invito a que participen porque vamos a dar también pautas de orden general respecto a la temática en cuestión. Así que igualmente van a recibir información tanto en las redes, vía mailing de esta nueva actividad. Y bueno, esperamos realmente, yo en representación de toda la comisión directiva, que somos un grupo de profesionales que estamos tratando desde este lugar de promocionar, generar y difundir conocimientos en esta temática, en representación de toda la comisión directiva, un verdadero agradecimiento a toda la audiencia. Esperemos que con esto se vaya formando una red que nos permita ir interactuando respecto a esta temática que tanto nos interesa y nos ocupa, ¿sí? Así que, bueno, muy buenos días a todos, gente, muchísimas gracias, y especialmente a Dolores por su excelente exposición, y a mi querido colega Walter, que siempre también modera este tipo de sesiones. Muchas gracias a todos.